Bienvenidos de nuevo. Hoy es nuestra segunda clase sobre la obra de Eudora Welty y de ella vamos a dedicarnos especialmente, es decir, a conocer a esta gran autora a través de su novela que ganó el Pulitzer, La hija del optimista. Vamos a repasar algunas cuestiones sobre ella que dijimos la vez pasada, que nació en Jackson, que comenzó su carrera primero como fotógrafa en la época de la Gran Depresión, que eso le dio ese ojo observador, que publicó su primer cuento en 1936 en una revista y a partir de que comenzó a publicar su primera novela fue bien considerada por la crítica, al mismo tiempo que se la veía como una autora regional, una autora bien sureña. Y desde entonces, durante los siguientes 30 años, publicó 15 libros de cuentos, novelas, también no ficción, y su periodo más productivo estuvo entre los años 40 y 50. A Welty le interesa la experiencia de la mujer en la sociedad, y la sociedad sureña es una sociedad bastante particular porque reverencia la femineidad dentro de los valores tradicionales patriarcales. Ahí en el sur la tierra es femenina y la mujer blanca es venerada. Es algo que es muy contradictorio porque al mismo tiempo los hombres solían tener concubinas afroamericanas. Entonces, dentro de esas corrientes contradictorias, a Welty le preocupa la mujer, la madre, y también el lugar de la mujer en ese lugar, valga la redundancia, y la percepción del hombre desde ese lugar de la mujer, y básicamente los problemas de identidad de la mujer. En los años 70 hubo un renovado interés en Welty debido a que era la época del auge del feminismo y ella prefirió mantener distancia con ese movimiento. Entonces recibió crítica, pero el hecho es que la renovación del interés en ella hizo que más críticos y más lectores se fijaran en su obra y que repararan en que es mucho más que algo fácilmente categorizable y se revalorara así entonces. Y hoy continúa la atracción hacia su obra por lo sutil, por su estilo propio y por algo que a mí me fascina y es cómo representa ella los heroísmos cotidianos, que es lo más genial de ella. En un ensayo llamado La realidad en los cuentos de Chekhov, Welty comenta que uno de los aportes más importantes de Chekhov, que entre paréntesis fue el mayor contador de historias que parecen simples, cotidianas, con personajes comunes y no grandiosos. Entonces, Welty decía que uno de los aportes más importantes de Chekhov era haber redefinido la realidad, porque antes de Chekhov había un solo punto de vista en la ficción, que era directamente el del autor, que podía estar de manera oblicua, pero sigue siendo el punto de vista del autor. Pero después de Chekhov, los escritores se sintieron más libres, o quizás también más exigidos, a presentar varios puntos de vista de la realidad. Esa es una de las obsesiones de Faulkner.
y Faulkner es capaz de contarnos una misma historia desde 4 perspectivas diferentes, por lo que la misma historia se modifica las 4 veces. Una de las virtudes de Welty es presentar los personajes y dejarlos hablar como ellos hablan, sin manipularlos. Y si el mundo ficticio de Welty se nutre del poder del matriarcado, ella lo hace celebrando a la mujer, porque veremos que McCullers y O'Connor la combaten esa mujer, ese lugar de la mujer sureña. En La hija del optimista tenemos una hija que buscó una vida independiente, contraria a la vida de su madre, o sea, al ejemplo materno, que cuando vuelve a su pueblo y en pleno duelo, su identidad se resquebraja y ella necesita reverse a sí misma. Primordial en la obra de Welty también es la comunidad, que es lo que vamos a ver hoy. El sentido vital que tiene para los sureños la comunidad o la pertenencia a un grupo y el modo como eso se expresa en gestos, actitudes, modales y también en la forma de hablar. Las casas en Welty son templos de vida familiar y dramatiza la vida en comunidad del pueblo. Por un lado, la persona necesita de la comunidad y del orden que la comunidad provee, y por el otro, necesita separarse en una vida individual que generalmente va en contra de la comunidad y del orden, como vamos a ver en La hija del optimista. En La hija del optimista, solo los pensamientos de Laurel están establecidos en contra de la acción exterior, porque los demás están muy contentos ahí donde están, con su lugar en la comunidad. No vemos que se cuestionen nada, aunque se hace claro que su padre, el padre de Laurel, mientras yace sin moverse en su cama de hospital, parecería contemplar en silencio el misterio de la vida y de las relaciones humanas, y que es la primera vez que se encuentra en esa posición. Y también vemos que su madre, al final de su vida, comenzó a hablar sobre los aspectos dolorosos y oscuros que ella guardaba en su alma, que seguro le pesaban porque la mujer sureña tenía que corporizar los ideales de su cultura, que hasta cierto punto son victorianos. Pero acá, en el sur de los Estados Unidos, hay un agregado más, que es el problema racial, que fuerza a la mujer a una posición defensiva. Ella, la mujer, al mismo tiempo de que está subordinada al hombre y que se le pide que sea dócil, debía representar la pureza racial. Y por eso les decía que en un lugar que se gestó como agrario, la tierra es femenina. Bueno, vamos a hacer antes que nada una breve sinopsis de la historia, que abre con Laurel McKelva Hand saliendo de Chicago, es decir, que está en el norte, hacia New Orleans, la ciudad sureña, a donde su padre, el juez McKelva, está viendo un oftalmólogo para saber por qué le está fallando la visión. Reparemos en esto, es la visión lo que le está fallando. Laurel se encuentra con la segunda esposa de su padre, porque su madre Becky ha muerto. Esta segunda esposa de su padre, llamada Wanda Fay, es una mujer de su edad, egoísta y respetuosa. Y estamos en New Orleans, en carnaval. Hoy por hoy siguen siendo famosos los carnavales de New Orleans. Pero bueno, acá tenemos que el contrafondo, el background de la primera parte de esta novela es la del hospital con el pre y postoperatorio del padre de Laurel,
pero detrás está el carnaval de New Orleans. El ojo que percibe todo y nos transmite su versión de la historia es el de Laurel, que mira, desamparada, el cuerpo quieto de su padre mientras repasa su vida ahí dentro del cuarto del hospital con el carnaval como bambalinas. Después de la operación, parece que el padre se recupera normalmente, pero está letárgico y su salud declina. Laurel y Faye se turnan para acompañarlo, tratando de que no se mueva mucho, lo que podría perjudicar la recuperación del ojo. Ellas se quedan en un hotel, en cuartos uno al lado del otro, y Laurel no logra llegar a conocer a Faye, por más de que lo intenta. El juez después empieza a compartir el cuarto de hospital con un hombre senil que habla y se comporta de manera extraña. En la sala de espera, este señor tiene una familia ruidosa, muy colorida, y llegado un momento, Faye trata de asustar al juez para que recupere la vitalidad, pero muere enseguida después de este episodio. No queda claro qué es lo que causa la muerte del juez, pero sucede después de este incidente. Al día siguiente, Laurel y Faye toman un tren con el ataúd a Mount Salus, Mississippi, que es el pueblo del juez. Mount Salus quiere decir montaña de salud y es el nombre original de una ciudad que después se llamó Clinton, ahí en Mississippi, y bueno, de paso, Clinton era el nombre del juez. Las amigas de la infancia de Laurel la están esperando en la estación cuando ella llega, son las bridesmaids, como se siguen llamando a sí mismas las damas de honor, lo que muestra lo íntimas amigas que son. Van a la casa donde ya hay gente esperándolas y al día siguiente muchos vecinos van al velorio a mirar el cuerpo del juez, traen comida y socializan. La familia de Faye, los Chisholms, fueron invitados y cuando llegan desde Madrid, Texas, crean convulsión entre los locales pues son ruidosos y no tienen ningún sentido del decoro. Cuando Faye finalmente sale de su habitación, vestida en satén negro, grita y se lamenta y se arroja sobre el cuerpo del juez hasta que la arrancan de ahí. Entonces van a la iglesia para el funeral, donde la concurrencia del público, incluyendo afroamericanos, es impresionante, porque él era un residente de toda la vida de Mount Salus, respetado por todos, y después van al cementerio para el entierro. Cuando Laurel y Faye regresan a la casa, todavía quedan algunos vecinos dando vueltas. Faye decide irse a Madrid con su familia por unos días. En realidad lo que ella quiere es asegurarse de que todos estos se vayan. Y está contenta de que Laurel se va a haber vuelto a Chicago en 3 días. Ninguna quiere toparse con la otra, no han logrado para nada llevarse bien. En la tercera parte, Laurel trabaja en el jardín de su madre, mientras 4 señoras chusmean sobre Faye. Laurel va hacia adentro, a la biblioteca de su padre, va absorbiendo todas las memorias que le provocan los muebles, los libros, el desorden en general que hay ahí. Después llegan sus amigas y recuerdan los días cuando Laurel se mudó a Chicago. Y cuando regresa a la casa, encuentra un pájaro, un chimney swift, un pájaro norteamericano, que se metió adentro. Y trata de atraparlo en un cuarto y ahí ella se permite pensar cuánto culpa a Faye por la muerte de su padre. Le hace extrañar a su madre ese recuerdo. Y cuando va al cuarto de costura, que supo ser donde ella jugaba de niña, ahí encuentra el escritorio de su madre lleno de papeles, fotos, cartas. Le llueven recuerdos, incluyendo el pasado de la madre en West Virginia, la relación entre ellas dos,
el deterioro de su madre y su muerte. Después recuerda a su marido Phil, que murió en la Segunda Guerra Mundial, y en el hecho de cuánto se lamenta que él hubiese muerto tan temprano. Y la cuarta parte sucede a la mañana siguiente, cuando Laurel logra liberar al pájaro con la ayuda de Missouri, la mujer afroamericana que cocinó para los McKelvas desde la infancia de Laurel. Laurel hace su valija, preparándose para su viaje de vuelta a Chicago, y al entrar a la cocina le llueven nuevas memorias. Encuentra la tabla de pan que Phil, su marido, le había hecho a su madre, a Becky, y en el instante en que la encuentra irrumpe Faye, indignada de que Laurel todavía no se fue. Discuten por la tabla de pan y después sobre la importancia del pasado, y Laurel llega al punto de casi darle un tablazo por la cabeza y se frena justo y de repente se da cuenta de que la libertad es más importante que la memoria. Este es un momento que en literatura llamamos anagnórisis, que es cuando el personaje hace un descubrimiento de algo esencial sobre su identidad. Laurel ha aprendido sobre sí misma en los últimos días, se ha conocido y lo que aprendió la liberó del dolor, de la desesperación de ver a Faye ocupando el lugar de su madre, incluso de una sensación de obligación que antes sentía, o de ver a sus padres como personas más de lo que eran como seres humanos, o sea, como personas normales. Ese instante de la tabla de pan, ella tiene una revelación que como recurso narrativo se llama anagnórisis, como les decía, que altera su conducta y le muestra una idea más exacta de sí misma. El anagnórisis más conocido de la literatura es el de Edipo, cuando se da cuenta de que la persona que busca, el asesino de su padre que busca, es él mismo y que estaba ciego a ese hecho. Laurel va a poder seguir su vida sin el peso del pasado, sin que la abrume la memoria. Puede hacer las paces con su madre o bueno, con el fantasma de su madre. Faye gana la casa, tabla de pan incluida, pero Laurel gana liberación, también sus valores. Pensemos esto, Faye había acusado a Laurel de haber abandonado a sus padres por su carrera, al mismo tiempo que ella había mentido sobre su familia cuando le dijo a Laurel que estaban todos muertos. Laurel se ve reflejada en eso, en cómo se estuvo mintiendo a sí misma. De hecho, Faye había abandonado a su madre por una carrera como mecanógrafa. Cuando Laurel se va, camino al aeropuerto, saluda con la mano a todas las personas que la saludan a ella. Ella puede irse en paz. Así que quisiera que ahora, antes de que empecemos a desmenuzar la novela, que escuchen un poco a Eudora Welty leyendo esta novela, para que, aunque no entiendan todo, escuchen la tonada sureña, la cadencia, el cantito. Es el comienzo de esta misma novela. Y bueno, la novela no cuenta los motivos por los cuales el juez se casó con ella, aunque las vecinas chusmean sobre esto. Ellas podían ver lo que el juez tenía para ofrecerle a Wanda Faye, pero no lo que Wanda Faye tenía para ofrecerle a él. Así que vemos que es una cuestión de perspectiva esto, que es algo que vamos a seguir viendo en esta clase mucho, la visión, la perspectiva, porque para la familia de Faye, lo que ella tenía para dar no es un problema, ellos sí pueden ver eso. Pero Wanda Faye no pertenece en la comunidad de Mount Salus y encima
vista por ellos, es vulgar y egoísta. Y durante el postoperatorio del juez, por ejemplo, ella actúa molesta como alguien que fue incomodado por lo que pasa. Creyendo que puede asustar a su marido para que regrese a la vitalidad, le grita y lo sacude y enseguida después de eso muere. O en el velorio, cuando brota de su cuarto haciendo una escena que nunca demuestra tristeza o dolor genuinos, pero todo ese escándalo que ella hace, su propia madre lo entiende. Ella también, en una ocasión en la que estaba así tan dolida por la muerte, actuó ella le cuenta a Laurel eso, que ella también, o sea, entiende esa forma de reaccionar. Así que uno de los temas de la hija del optimista, que es un tema muy leitmotiv, muy sureño, es hacer las paces con el pasado para poder seguir adelante. Eso que les decía, que también está tanto en Faulkner, de ese pasado que quedó atrás, ese pasado que siempre fue mejor, que en el caso de ellos es la época previa a la guerra civil, esa época como de gloria. Hay que dejarla atrás para poder seguir adelante. Y a Laurel no le queda otra que lograr eso, porque siente mucho dolor por la muerte de su padre, con quien tenía una buena relación, y a pesar de la molestia que ella tiene por el reciente matrimonio de él con esta mujer joven, que hasta es un poco menor que ella, la empujan a Laurel a aceptar que hay circunstancias que la superan, que ella no puede controlarlas. Ya había perdido a su marido y a su madre, todos queridos por ella, así que la quisieron a su vez, pero bueno, Laurel se encuentra sola en el mundo, frente a la realidad de entregarle el hogar de su infancia a una mujer que no tolera. El tiempo que ella tiene sola en la casa lo usa para reflexionar sobre el pasado, para poder soltarlo, sobre los momentos lindos vividos y también los otros momentos que fueron una prueba para ella. Cuando recuerda a su madre, recuerda sus virtudes y también sus defectos, al igual que ella hace con su padre. Y así hace las paces con que sus padres fueron personas maravillosas, pero también fueron humanos con defectos. Quiere preservarlos en su memoria con honestidad. Y cuando se da cuenta así de que el regalo más importante que sus padres le hicieron no son los objetos de la casa, ahí puede irse a Chicago en paz. Otro tema de la novela es la comunidad sureña, en este caso Mount Salus, una ciudad pequeña en Mississippi que refleja los valores y creencias del Old South, ese sur tradicional. Por más progreso que llegue, esta comunidad adhiere a la organización social jerárquica, gentil sureña, que además de valorar a la familia, le dan importancia a los lazos de sangre. Todos se tratan con mucho respeto y afecto, ayudan a los vecinos, respetan a los residentes mayores y a los de toda la vida del pueblo. Decía que la comunidad tiene un sentido vital para los sureños, la pertenencia a un grupo que es la aristocracia, la vieja y cultivada aristocracia conectada por memoria y por generaciones de intermatrimonios, con mucha endogamia, marcada además por la moderación que muestran en los momentos de crisis. Fay proviene de una clase social inferior, gente que los McKelvas ven con bochorno y disgusto. No importa cuánto dinero gane esa gente, van a ser para ellos ruidosos, agresivos y también insensibles a los modales de educación. Esto es para ellos, ¿no? Es la forma en que ellos los perciben, porque estamos hablando de punto de vista.
que como les dije es algo que Eudora Welty valora, parte de lo que ella expresa en su obra. Recuerden que les dije que ella había dicho que antes de Chekhov había un solo punto de vista en la ficción. Bueno, y que ahora los escritores después de Chekhov sienten esa exigencia de presentar distintos puntos de vista de la realidad, que es lo que tanto se valora de Faulkner. Uno podría interpretar que el cuarto hospital de New Orleans sería un terreno neutral para ese conflicto social, pero no lo es. El médico del juez está cómodo con el juez y con Laurel, todos nativos de Mount Salus. Él se comporta como se comportan el juez y Laurel. Todos van siendo cada vez más controlados a medida que la salud del juez declina. No es sorprendente que el médico esté espantado por el comportamiento de Faye. Es evidente que ella hace pucheros y se queja de lo aburrida que está. Ella piensa que así el juez se va a levantar de la cama y la va a llevar a pasear por New Orleans. Todo eso hace que Laurel la hace recordar a su madre y no la tolera por esa diferencia. Ahora, la familia del compañero de cuarto del juez, que socialmente son como Faye, entienden muy bien que esas rabietas son la manera en que la gente como ellos responde al estrés. Y es a ellos a quien recurre Faye cuando el juez se muere. En Mount Salus también hay dos grupos de gente bien diferenciados. Los amigos de los McKelvas tienen un código, los parientes de Faye tienen otro. Desde el punto de vista de Laurel, Faye es una intrusa y, más importante todavía, alguien que viene a destrozar la memoria que sigue presente en la casa de su infancia. Las vecinas en el funeral critican a Faye y dicen que no saben cómo, Faye no sabe cómo separar un huevo, que eso le da valor a la destreza en las tareas domésticas. Podemos decir que, a diferencia de otras novelas de Welty, Faye llega cerca de convertirse en una villana más que simplemente una persona cuyas percepciones son diferentes. El narrador en esta novela es en tercera, pero no es omnisciente. Es el punto de vista de Laurel, la sigue a ella, la perspectiva es la suya. No es un narrador omnisciente como los del siglo XIX que todo lo sabe. Este narrador enfoca en ella, es decir, que la cámara, la sigue a ella, Laurel, penetra en su mente con monólogos interiores, pero son los de ella. Por ejemplo, cuando encuentra las cartas de su madre. También, a diferencia de otras novelas de Welty, termina sin una reconciliación entre los personajes en conflicto, sin la incorporación de la gente distinta a su sociedad. Parece que hay una victoria personal de parte de Laurel. El funeral es el campo de batalla en el que se enfrentan los dos grupos o las dos comunidades. Eso se ve claro. Ni qué decir cuando Laurel se entera de que en el cementerio hay una parte nueva y que Faye, sin consultarla a ella, le dice que ahí es donde va a ir el cuerpo de su padre porque no quiere permitir que lo entierren al lado de su primera mujer. Bueno, vamos ahora al tema del ritual. Además de los distintos pasos a seguir, muy estructurados, hay un montón de reglas que no están escritas, que dirigen a esta comunidad. Son ciertas prácticas que, como así también la importancia que le conceden a ciertos objetos, por ejemplo, una lámpara que se le regaló a la novia o la tabla de pan hecha a mano por el yerno, que es un regalo de él, o los pedigrees familiares, el hecho de elegir un hombre de la comunidad para ofrecerle especial reverencia y expectativa de heroísmo, la protección del pasado de toda intromisión o reevaluación, y quizás la más importante o interesante de todos estos rituales,
y lo van a encontrar mucho en la literatura sureña, es el storytelling. El ritual de contar historias que certifican la vitalidad y la resistencia del grupo. A Eudora Welty en una entrevista le preguntaron por qué creía que había tantos escritores sureños, es decir, por qué el sur proveía tantos escritores. Y ella dijo que porque los sureños cuentan historias constantemente, que es una forma de entretenimiento más que nada, pero que porque en la época en que ella era joven al menos lo que había era la gente conocida. Entonces se contaban historias de ellos mismos y eso, mientras se van contando estas historias, las van cargando de significado. Y ahora sigo yo. Eso es lo que hace un ritual. Carga de significado algo que se valora y no se quiere perder. Algo que se le da mucha importancia. Por debajo de esa atención al ritual y a la expectativa grupal, es saber, sin admitirlo, que mucho de todo eso es un juego que los participantes acordaron jugar por su propio bien y por el bien de la comunidad, por la perduración. Algunos podrán autoengañarse, pero muchos no, que de una u otra manera llevan adelante los requisitos de la comunidad para contener lo tenebroso, para evitar enfrentarse al misterio, que los ayuda a todo esto, y también para evitar que el yo personal emerja y clame por existir. Es decir, que es para mantener ese yo personal en su lugar. Ellos sienten que están en ese lugar que Welty llama the jumping off place, como ese lugar que es desde donde se salta como al vacío. Bueno, ellos temen saltar al vacío y por eso concuerdan en hacer de cuenta que se engañan con el amor y fidelidad por la comunidad. Cuentan historias de los demás en vez de ensayar, rozar sus dudas y sus miedos. Los más atrevidos desafían al grupo y se van, o sea, lo dejan, como hizo Laurel. O si no, viven en su periferia, como hacen los misfits, tan sureño el tema de los misfits, que son los inadaptados. Hay tantos en la literatura sureña. Y lo van a encontrar en la obra de O'Connor y McCullers, pero bueno, en la de cualquier escritor sureño van a encontrar inadaptados. En una entrevista le preguntaron a Welty por qué había misfits en la literatura sureña. Y ella respondió, porque nosotros los reconocemos como misfits. Es como si en el norte podrían pasar desapercibidos y no hubiera tanta exigencia por encajar, por pertenecer, por adaptarse. En todas las historias de Welty hay momentos en los que el personaje confronta o evade el lado oscuro de su existencia o el de su experiencia, consciente o inconscientemente. Y la memoria viene a ser un recurso para lidiar con los efectos tanto de la confrontación como de su evasión. Como Welty presenta este conflicto entonces entre el yo y la comunidad y entre la intuición y la verdad, ella le imprime una sensación de presentimiento de que inevitablemente la comunidad está condenada, la sureña, ¿no? Y en eso coincide con Faulkner. La comunidad no va a poder sostenerse en los términos viejos, porque depende de la aprobación de cada individuo que parece cada vez más impermeable a los esfuerzos del grupo por contenerlos. Sobre todo en los años que ella vivió
mucho después de la muerte de Faulkner en el 62. La familia de Laurel y los amigos son todos presbiterianos y le atribuyen muchos de los modales poco refinados de Fay y de su familia Chisholm a que seguro es porque son baptistas. Welty también sugiere que algunas de las cosas que la comunidad valora y perpetúa son solo gestos, artilugios con poco valor o con poco sentido intrínseco. Cuando el significado detrás de lo que la comunidad atesora se ha perdido u olvidado, la comunidad no puede perdurar. Tanto esfuerzo por excluir a otros, el grupo termina trabajando en contra de su mejor virtud, su capacidad para amar y cuidar. Las amenazas al orden y la comunidad podrán venir de afuera, pero lo que Welty percibe y a donde ella machaca es que en las amenazas más serias vienen desde adentro, de esa parte del corazón o de la mente humana que trata de tomar su propio camino, como hace Laurel. Es desde ahí adentro donde está el mayor riesgo, la amenaza más grande. Bueno, entonces, el storytelling, que paradojalmente se trata de contar historias y es un ritual importante para asegurar el pasado y reforzar la comunidad contra la pasión y el desorden, o las intimaciones del misterio y todos los efectos erosivos de los impulsos humanos y del deseo, al final termina desarmando el mismo grupo que trataba de sostener. El riesgo de disfrutar de los rituales es que a veces hacen pensar a la gente y reevaluar sus propias vidas y las de los que tienen cerca. El grupo es el que realiza el ritual, pero puede agitar el ser interior solitario a la vida y alertarlo a desautorizar al grupo. Es decir, que el remedio contiene su propio veneno. Como depende de la memoria, puede convertirse también en un ejercicio de la imaginación, que es algo así lo que le pasa a Laurel, que se pone incómoda con su propio grupo cuando están contando historias de su padre, el juez, porque lo convierten en un héroe y ella quiere detener eso, porque se da cuenta de que están convirtiendo a su padre en alguien que no fue, en una persona ideal. O sea, la persona que el mismo que está contando la historia de su padre es la persona que a ese le gustaría ser. Son historias que nunca sucedieron del modo como las cuenta. Y también cómo se nota, cómo detestan a lo que es el outsider. Las bridesmaids, las amigas de Laurel de toda la vida de chicas, la presionan para que se quede y reanime la vieja amistad. A ellas no les gusta que ella se haya ido, lo ven como una deserción. Y también que se haya casado con un tipo y mudado a Chicago. Este Philip Hand, que murió hace mucho, apenas duró un año el casamiento, pero ella sigue trabajando en Chicago. Es decir, eso no es bien visto por la comunidad, menos por las amigas que fueron sus damas de honor en su casamiento y que se quedaron, permanecieron, mantuvieron el grupo intacto, hasta con los mismos gestos y señales secretas, como cuando en la estación de tren hacen ese guiño al recibirlas, ese guiño como señal de complicidad, que es el mismo código interno que usaban de chicas. Y se siguen llamando a sí mismas las bridesmaids. Señal de detener el tiempo o de estar repitiendo generación a generación lo mismo, y también de lo cerrado que es ese grupo de amigas.
La última noche de Laurel en su casa la pasa angustiada, el pasado la atrapa, hay un pájaro invasor atrapado como ella, metafóricamente, en aquellos cuartos llenos de recuerdos, y en el transcurso de esa noche se pone a examinar la estructura protectora que levantó alrededor del matrimonio de sus padres y también del suyo, y para eso tiene que permitirle a la memoria y a la imaginación que reinterpreten el pasado que ella había querido sellar en la perfección. Que darle otra vuelta de tuerca, reevaluarlo, y también para eso entonces tiene que abandonar la vieja idea de lo que constituye la unidad de un grupo, lo que es la lealtad. Y en ese sentido, la novela cuenta un rito de paso, es decir, una historia que cuenta el paso de un protagonista de un estadio al otro. Un rito de paso generalmente es el paso de la niñez a la juventud o el llegar a la adultez, que es un arquetipo en todas las sociedades del mundo. Algo le sucede al personaje para que pase, para que deje de ser un niño e ingrese en la adultez. Hay otros momentos así en la vida. Un duelo permite o provee la posibilidad de un rito de paso. Que el personaje aprenda algo, por más de que tenga 40 años o 50. Aquí Laurel tiene que advertir que la realidad es mucho más compleja de lo que ella advertía. La vida humana está repleta de contradicciones. Eso es lo que ella aprende. Entonces, esta experiencia, este viaje de Chicago a New Orleans, de New Orleans a Mount Salus, le provee ese aprendizaje. Las Wanda Face del mundo siempre van a reclamar su espacio, siempre van a invadir. Laurel descubre que el secreto para sobrevivir a la invasión es retirar las paredes protectoras para que las Wanda Face no tengan nada que tirar abajo. Entonces le permite llegar a algo más verdadero, gracias a desmantelar el edificio de la comunidad, como ella antes lo concebía. Y con la intuición, ella va a encontrar cómo se desmantela esa estructura artificial. Y eso es una nueva fuente de poder para ella. Otro tema de la novela es el tema de las relaciones familiares. El matrimonio de Laurel y Phil parece ser que fue uno saludable, uno que hubiese perdurado si él no se moría al año de casarse, hubiese sido uno bueno como el de los padres de Laurel. El matrimonio con Faye solo tiene sentido para la familia de Faye, ¿no? También se muestran relaciones de padres e hijos, cuánta responsabilidad sintió Laurel al haber sido hija única. Vemos que su madre cuando enfermó la lastimaba a ella, pero ella la perdona porque entiende que no era intencional, es decir, que la acepta como ser humano humano, y también que tuvo que ver con la inhabilidad de su padre para lidiar con el problema, otro ser humano humano, lo que la dejó sola para ser fuerte durante una situación difícil. También eso que decíamos que no le hacían bien los cuentos heroicos que se contaban sobre su padre durante el velorio, y que por eso los desmiente para tratar de dejar de mostrarlo como un superhombre en vez de un hombre de carne y hueso, que es lo que ella necesita para poder irse a Mount Salus y de la casa de la infancia en paz. Bueno, si lo logra, ¿eso es un pasaje a otro estadio o no? En esta obra y en su obra en general, Welty muestra el poder reconfortante y a la vez sofocante que tiene una familia.
vemos cómo los personajes cambian en reacción a los sucesos que se escapan de su control. Por ejemplo, cuando Becky está en el periodo final de su enfermedad, el juez, en respuesta a los arrebatos odiosos de ella, se convierte en un optimista, porque se niega a considerar que ella está desesperada, lo que es una negación, y una negación así es una deserción. Miren, veamos esto. El juez llama a Laurel Polly, y eso al final se convierte en su apodo y lo usan sus amigos, toda la comunidad la llama Polly. Polly en inglés devino sinónimo de un optimismo exagerado, que proviene de la novela de Eleanor Porter de 1913, que cuenta la historia de una nena llamada Pollyanna, huérfana de padre y madre, que se enviaba a vivir con su tía Polly, que es muy estricta, y ella, que había sido educada con optimismo por su padre, juega un juego que lo llama el Glad Game, el juego de verle a todo el lado bueno. El juez, asimismo, se llamaba el optimista. Y en el caso de la retina desprendida lo hace irónicamente, porque ese es un caso en el que no tienen mucho para hacer. De hecho, el narrador dice que él, que había sido declarado el optimista, no expresó esperanza ni una sola vez. Así que ahora era ella, Laurel, quien le ofrecía ese optimismo. Bueno, este contraste es otro de los temas de la novela. Algo muy weltiano, y que podemos ver un ejemplo muy bueno de esto cuando Laurel y Faye salen del hospital después de que se murió el juez y se encuentran en el medio de la celebración del Mardi Gras, el famoso carnaval de New Orleans, al que tanto quería ir Faye, que quería que Faye que el juez la llevara. Bueno, es muy impactante esa escena, muy el contraste y muy grotesca. Porque el grotesco, decíamos, es una forma de exageración, es un recurso que exagera las cuestiones. De hecho, este contraste es muy fuerte, es muy exagerado. Laurel y Faye en el peor momento, atravesando todo ese descalabro de festival, uno de los más estridentes de los Estados Unidos y hasta de los más vitales, es decir, la vida y la muerte en ese contraste es muy fuerte. Bueno, y la escena que también provoca tanto contraste, que les decía que es algo grotesco, que choca, y eso provoca tensión. Ni qué decir con el gato disfrazado con un traje de lentejuelas en el pasillo del hotel, y Faye clamando que todo eso pasa en el día de su cumpleaños como si ella fuese el ombligo del mundo. Eso es, esos contrastes muy a la vuelta. Y le recomiendo no llorar. En el tejido o entramado del texto también hay palabras como parpadeo, centelleo, refulgente, que todo eso sugiere la vacilación o la indeterminación, digamos, de lo que buscamos comprender. Eso es algo que sucede en la alta literatura. Hay una coincidencia semántica entre lo que se cuenta y cómo se cuenta. Y para darles un ejemplo, si leen El corazón en las tinieblas de Conrad, van a ver que a medida que el protagonista, Marlowe, va penetrando cada vez más adentro en la selva, el paisaje se va enredando, oscureciendo, porque él va hacia la oscuridad, va hacia el misterio, o al límite de lo conocido por la conciencia humana, o a la inconsciencia o la locura. Hacia ahí es donde va. O por ejemplo en el cuento El Inmortal de Borges,
que trata sobre la condición finita del ser humano y el hecho de que saber que nos vamos a morir nos construye nuestra identidad porque no nos queda otra que elegir, que tomar decisiones que son opciones. Y así, con esas elecciones, vamos siendo quienes somos, porque al elegir descartamos otras posibilidades. Todo no podemos. Entonces, eso es lo que nos hace quienes somos. Bueno, el texto del inmortal entonces está tejido con palabras que refieren a la muerte. Y nosotros como lectores absorbemos esa significación de un modo inconsciente, a no ser que la releamos analizándola como estamos haciendo ahora. En esta novela, Welty muestra que los que tratan de percibir algo dejan que sus propias preocupaciones interfieran para poder ver algo con claridad. Y usa imágenes que reflejan, que hacen de espejo, que hace que los personajes se vean a sí mismos en vez de ver lo que tienen que ver o lo que quieren ver y comprender, como una ceguera narcisística. Y peor aún, nos muestra que la visión falla cuando miramos el objeto equivocado. Y la referencia a cortinas o pantallas refuerzan esta idea. La retina desprendida del juez le hizo perder visión. Y entonces tomó a Faye por Becky. Frente a la ceguera metafórica, el tacto. El marido de Laurel se llamaba Philip Hand, Philip Mano, como si fuera que el braille es para ver mejor. Igual que Edipo, que puede ver más cuando se arranca los ojos. Es decir, que se conoce mejor a sí mismo cuando ya no puede ver con los ojos. En esta novela, el tacto, el conocimiento por el tacto, como hacen los ciegos, permite mejor comprensión que los ojos. Lo único que al final Laurel se lleva de la casa de sus padres, la casa de su infancia, es el barquito de piedra tallado por su padre cuando estaba de novio con su madre. Y la frase que dice en ese momento es "Her fingers remembering it before she held it under her eyes". Son las manos, el tacto, lo que primero reconoce y al final los ojos. Sí, refiere al mismo tipo de visión que en Edipo de Sófocles, que el protagonista no puede ver la verdad sobre sí mismo, incluso tampoco sobre el pasado, porque la memoria también se puede cegar. De hecho, él no fue capaz de unir las dos profecías que había sobre su destino, y él las almacenaba en su memoria. Y como sabemos, Edipo se da cuenta de lo ciego que estaba, se ciega pichándose los ojos con el broche del vestido de su esposa. Hay más ciegos en la novela de Welty. La madre, Becky, fue ciega durante los últimos años de su vida. El ciego con el que el juez comparte la habitación en el hospital. También está Tom Farris, el ciego de Mount Salus. Y hablando de las profecías sobre sí mismo que Edipo no relaciona, en esta novela encontramos escenas de premonición, de ver hacia adelante. Laurel, sin ninguna señal, sintió que algo estaba mal la noche que su padre murió y volvió al cuarto hospital y encontró a Faye maltratándolo con que era su cumpleaños que la llevara al carnaval. La premonición le hizo ver la muerte de su padre. Becky, antes de morir, previó una Faye. Por eso su rabia con su marido. Y el juez, de alguna manera, previó su muerte, porque antes de salir le dio el dato de cómo contactar a la familia de Faye a su amigo. Y siguiendo con simbolismos, hay varios referidos al tema que les mencioné antes, el tema tan sureño, que es hacer las paces con el pasado.
Laurel va a cerrar el ataúd de su padre para que lo lleven al cementerio, pero le cuesta el peso de la tapa. La ayuda el funebrero, el señor Pitts, y su amiga Tish, que la ayuda a renunciar al peso de esa tapa, dejarla que baje. Cerrar ese ataúd es simbólico, es aceptar el fin de su padre, que esa va a ser la última vez que lo vea. Bueno, el reloj del juez, el tiempo que tiene una persona para vivir. Laurel le da cuerda porque está parado, porque el último en darle cuerda había sido el juez, que ya no está. Bueno, pero en simbolismos, lo más fuerte es la escena del pájaro atrapado en la casa que choca contra las ventanas tratando de escapar, mientras Laurel descarga mentalmente todo su enojo con Faye, a quien culpa de la muerte de su padre. El pájaro muestra el pánico de Laurel y su sensación de estar atrapada en pensamientos y sentimientos anacrónicos que ya no encajan, porque al final ese pájaro lo que está representando es ese pasado que hay que dejar atrás. Y durante la larga y tormentosa noche, ella y el pájaro luchan por encontrar la luz, y por la mañana, cuando lo libera, vemos que está liberándose a sí misma también. Así que con esto tenemos que seguir, porque aquí hay algo muy weltiano, que es la confluencia. Esa noche Laurel había soñado que era la pasajera de un tren, que iba con Phil, su marido, y que cruzaron un puente. Cuando se despierta se da cuenta de que el sueño era una memoria, porque ella había vivido ese sueño en el pasado. Ella y Phil fueron en tren desde Chicago a Mount Salus para casarse. Y ella de repente miró por la ventana y vio los dos ríos que se juntaban, el Ohio y el Mississippi, que sus aguas confluían como algo inexorable y mágico, como algo que muestra que el destino toma las riendas del azar en lo que respecta a ella y a Phil, porque se habían conocido de casualidad. El punto en el que las aguas de los dos ríos se juntan, la confluencia de los ríos, cuando se convierte en uno solo, como ella y Phil al casarse. Y en esa escena que ella empieza a recordar, Phil, que miraba la misma escena, o esos ríos, la tomó del brazo y le señaló el cielo, a donde ve el dibujo alargado, deshilachado, de una bandada de pájaros volando en forma de V, de corta, siguiendo el mismo rumbo que ellos, hacia el sur, que a su vez es un espejo de la confluencia de los ríos. Es una imagen bellísima. Los enamorados ven el cielo, agua, pájaros, luz, la confluencia de los dos ríos, y ellos se sienten parte de aquella confluencia por su propia unión de amor. Phil, que era de Chicago, es el río Ohio, y Laurel de Mississippi, el río Mississippi, se habían conocido por casualidad y convergido como los ríos. Y en la escena del presente, Laurel, después de ese recuerdo, ve el pájaro atrapado en la cortina. Va a desayunar y pensar de qué manera liberarlo, y en eso golpean la puerta. Ese le arregla todo Mr. Chick, que es un pesado. El pájaro sigue ahí lleno de hollín, enredado en los dobleces de la cortina. Este señor no ayuda mucho. El cuarto se va al cuarto de Laurel y el señor Chick empieza a mirar todo, chusmeando. Incluso mira su propia imagen en el espejo, o sea que se distrae, en vez de ocuparse del pájaro atrapado. La que logra dar una buena ayuda es Missouri, que sabe que los pájaros vuelan hacia la luz. Y fíjense que cada palabra es metafórica, tiene un segundo sentido, como las cortinas que tapan la luz, tapan la visión, o el espejo que hace que el señor Chick mire su propia imagen en vez de ver lo que necesita mirar, que es el pájaro.
y cómo se distrae, mira objetos, o sea que no está mirando lo que él tiene que mirar. Y al final estamos dando vueltas siempre en esta cuestión del mirar. Y bueno, Missouri abre la puerta principal y la deja completamente abierta para que el pájaro salga, es decir, que lo que hace es liberarle el camino y después Laurel lo ayuda. Pero ahí se da esta convergencia weltiana, ese converger, esa confluencia como la de los ríos, que es cuando una memoria y un descubrimiento del momento presente convergen en un determinado instante y se produce una revelación, que en términos griegos sería una anagnórisis, como les decía antes. Los pájaros, que están todo el tiempo en la novela, siempre están como símbolo del pasado que hay que soltar. Y aquí, en la escena de la liberación del pájaro, está esta idea de confluencia, como les decía, porque Laurel aprende que debe soltar el pasado y lo hace como una revelación, gracias a que han convergido una memoria y con algo que está sucediendo, la liberación del pájaro. Y después se libera de la tabla de pan hecha con las manos por Philip Hand, por más de que lo que ella en el fondo había querido había sido aferrarse a esa tabla o a dársela por la cabeza a Faye. Y el barquito, que es lo único que se lleva al final, simboliza el movimiento, el avanzar. Las imágenes de la novela también muestran el tema del despertar, del rito de paso de Laurel. Es la primavera y hay muchas imágenes, además de pájaros, de flores. De hecho, Laurel tiene nombre de flor. La rosa trepadora de Becky, que fue arrasada, pero florece. La noche que Laurel pasa en el cuarto de costura pensando su madre es la misma noche que sueña con su matrimonio con Phil y la misma noche en la que el pájaro queda encerrado. En ningún lugar como en la casa de su infancia y rodeada de los objetos de toda la vida y en el estado de sensibilidad como el que está por la muerte de su padre, podría ella llegar a conectarse con todo lo que necesita conectarse para poder dejar todo atrás de esa manera renovada, conectarse con su matrimonio de una manera desnuda, con el hecho de que fue tan corto, cuánto añoró. Esa es una verdad que ella recién ahí se permite, cuánto añoró haber tenido la oportunidad de tener ese matrimonio. Pero ella, cuando se despierta renovada y lleva al pájaro a la libertad. Mientras voy cerrando, les paso algunas fotos de Welty que son del libro que les mencioné, One Time, One Place. La novela la muestra a Laurel con conflictos que supera y avanza. Ella es una mujer independiente que eligió irse y hacer una carrera en el norte. Por más de que está en duelo y perturbada, no elige quedarse y tomar el lugar de la madre en la mesa de bridge, ni pelear con Faye por la casa. Elige irse, regresar a su vida independiente, con el pasado y la memoria del pasado atrás, revaluada pero atrás, con un aprendizaje muy importante nuevo. Y en eso la novela, por más local que sea, local en el entorno sureño y el pueblo chico, es universal. Ritos de paso como el de Laurel, aprendizajes como el de ella, suceden en todas partes del mundo. Por último, les refuerzo eso que les conté que decía Eudora Welty en una entrevista, que los sureños son storytellers por naturaleza. A ellos siempre les gustó contar y escuchar historias.
Y en una ciudad chica como Jackson o Mount Salus, todo lo que tienen para hablar es sobre ellos mismos, así que eso les sirve de entretenimiento y algo más porque van aprendiendo o sacando conclusiones de la historia. Y en esto sigo yo en decir que eso justamente es la literatura. Leemos para conocernos más gracias a las historias de otros o como otros vivieron una circunstancia que les mostró algo que nos lo muestra a nosotros. Y por eso la lectura es tan creativa también, porque uno pone de uno cuando empatiza. Y otra cosa más que dijo Welty y que les recomiendo para cuando lean, sigan leyendo a Welty, a los cuentos esos que les dije, o cuando lean a las próximas dos autoras, es que un detalle puede decir más que muchas páginas. Un solo detalle, digamos. La próxima clase seguimos con The Ballad of the Sad Café, la balada del café triste de Carson McCullers. Y les propongo que se fijen o le presten atención al narrador, a quien narra la historia, al tema de los inadaptados, los misfits. Y les recomiendo también que le presten atención a la teoría sobre el amor que hay, que es una cosa maravillosa y que ha sido tantas veces citadas, hasta la van a encontrar en esos imanes que se venden para poner en las heladeras. Pero bueno, la teoría del amor es muy particular, no dejen de prestar atención a eso. Y también al coro final, préstenle atención. Bueno, les digo adiós y nos vemos en la próxima. Espero que disfruten muchísimo la genia de Carson McCullers.